Muy bien, bienvenidos al escenario del poder, bienvenidos a Vía X, libre expresión, con stock disponible, con las conversaciones que son necesarias, ¿verdad? En este Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y en esas, ¿hacia dónde va el rumbo de la economía? Hace 13 años que la Fundación Sol lo viene diciendo, en tu cara, poniéndole carne, ¿no? Rostro a la microeconomía, y tenemos por eso a su fundador, también economista, Marco Kremerman. ¿Cómo está, Marco? Bienvenido al escenario del poder. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Oye, 13 años, Marco, ya de la Fundación Sol, ¿eh? Pasa el tiempo rápido, vamos cerca de los 15. Oye, ¿cuánto ha cambiado? Nosotros, bueno, de ahí nos venimos entrevistando, ¿no? Pero ¿cuánto ha cambiado o no ha cambiado Chile en estos 13 años, Marco, a la luz de lo que ustedes han hecho como fundación también? A ver, lo que nosotros vemos principalmente es que de las cosas que siempre dicen, que se destaca como el milagro del modelo chileno, es que efectivamente el país ha crecido mucho y ha generado mucha riqueza. Y la pobreza, en términos muy globales y muy generales, que es uno de los indicadores que se utiliza, ha bajado. Y eso siempre se nos dice. El modelo ha sido exitoso porque creció mucho y la pobreza bajó. Y se acabó la discusión, ¿no? Pero nosotros lo que vemos es que detrás de esto, efectivamente hay una gran dicotomía. Las generaciones actuales están accediendo a más bienes y servicios que las generaciones anteriores, que sus padres, madres, abuelos y abuelas. Pero ¿cómo lo han hecho? Esa pregunta no la responden los ministros de Hacienda. Los presidentes tampoco nos dicen aquello. Y es principalmente a través de endeudamiento. Claro. Y eso no es sustentable en el mediano ni en el largo plazo. Claro, hay dos formas de mirar la economía, Marco, ¿no? La primera, desde la macroeconomía, desde los números bonitos, ¿no? Lo amplio. Chile creció no sé cuánto, ¿no? El PIB también va por allá. Estamos a niveles de país, algunos países europeos, etcétera. Pero en la baja terreno, ¿no? En la microeconomía, ¿cómo le llega eso a la gente? Ahí ustedes han puesto hincapié, ¿no? Y en eso el tema, por ejemplo, de los sueldos o de la AFP para usted ha sido muy importante. Así es, como dicen algunos economistas, es importante la macro, pero todos andamos en micro, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hay que fijarse en cómo viven las personas en la casa. Nosotros siempre hacemos esta analogía. Chile como una casa, uno la mira desde fuera y tiene una bonita fachada, está bien pintada, el crecimiento, la inflación, etc. Pero uno entra a la casa y hay fracturas serias. Y esas fracturas se explican principalmente por los bajos salarios, por las bajas pensiones, por el alto nivel de endeudamiento y por todo lo que hemos observado en los últimos meses, ¿no? Para usar palabras que hizo famosa, ¿no? Ya el presidente, ¿no? Por fuera se ve un oasis, pero por dentro se cuajó el estallido, que no sé, menos de 2 semanas después de esa declaración termina el 18 de octubre del año pasado, ¿no? Así es. Por eso si nosotros esto lo ejemplificamos en 3 o 4 datos y uno dice, a ver, si el 50% de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 401.000 pesos líquidos, claro, esa 400.000 pesos, ¿no? Claro. Actualizado con valores del 2019. De hecho, hace 2 años atrás era 422.000 a precios de hoy. Bajaron los salarios, no por efecto de la pandemia. Estamos midiendo 2017 contra 2019. No están disponibles los datos de hoy día aún, ¿no? Si al mismo tiempo tú constatas que el 50% de las pensiones de vejez que pagan la AFP y compañía de seguro, las autofinanciadas sin el subsidio del Estado, están por debajo de 150 lucas. Claro. Gravísimo. Y constatas que hay casi 11.500.000 personas endeudadas, o sea, más de 2 y 3 millones más de personas endeudadas que personas trabajando remuneradamente. ¿Cómo es posible que existan más de 3 millones de personas endeudadas que teniendo un trabajo remunerado? Eso no cuadra, eso no es sustentable. Claro, que cuando ustedes dicen, Marco, en este modelo exitoso, ¿no? Para el mundo entero, como es Chile, ustedes dicen, ojo, que el 50% de la gente que está trabajando en este modelo exitoso gana menos de 301.000 pesos. 301 pesos líquidos, la mitad, ojo, repito, porque son cifras inverosímiles, ¿no? Exactamente. Me imagino cuántos economistas de otros lados habrán dicho, ¿será cierta esta cuestión? Y pucha, era cierto, nunca han sido desmentidos ustedes. Es que lo que pasa, lo que es particular, es que todas las cifras que publica la Fundación Sol provienen de cifras oficiales públicas. Por tanto, ocupamos las cifras actuales del gobierno de Piñera, ¿no? Claro. Y por tanto, ellos también deberían referirse a esas mismas cifras, pero nos hablan de los promedios, a pesar de que el INE publica también esta mediana, ¿no? Que es clave. La distancia entre un promedio, que hoy día el sueldo promedio es 620.000 pesos. Pero más del 70% de los trabajadores gana menos que el promedio, y es por eso que la mitad gana menos que 401.000 pesos líquidos. Entonces, como nos decía Nicanor Parra, los promedios no nos sirven para poder graficar lo que pasa en la sociedad. Con la famosa frase de Nicanor Parra, hay 2 panes
yo me como 2, tú te comes 0, se comió 1 per cápita, ¿verdad? Exactamente. Que es muy cierto, son políticos, ¿no? Así es. Y ahí ustedes ponen una otra que es menos conocida, ¿no? Pues todo el mundo habla del promedio, ¿no? Pero poca gente habla de la mediana. De la mediana. Que son dos cosas muy distintas. Si pudierais resumirlo, la diferencia que es clave en economía, es clave. en microeconomía. Es clave. Por ejemplo, en el caso de los salarios, si nosotros ordenamos a todo el mundo el trabajo, o sea, una fuerza laboral de 9 millones de personas, el promedio es tomar los 9 millones de salarios, dividirlo por 9 millones de personas y nos da los 620.000 pesos. Claro. La mediana es tomar a los 9 millones de trabajadores y trabajadoras y cortar justo en la mitad, 4,5 millones. Claro. Entonces, vemos cuánto gana la persona, ordenado los sueldos de menor a mayor, cuánto gana el trabajador que está en ese lugar, 401.000 pesos. Por tanto, la mitad hacia abajo gana menos de eso. Exacto. Esa es la situación. Esa es la realidad, ¿no? La mediana es mucho más realidad que el promedio, sin duda. Absolutamente. Y ahí te dice que entonces que la mitad de los chilenos y chilenas gana menos de 401.000 pesos líquidos hoy. Con eso tiene que vivir. Así es. Y lo otro que es o grave. No vivir, en realidad. O no vivir. Sobrevivir. Claro, cuando uno analiza hacia arriba la distribución salarial, vamos a ver, hoy día ganar 800 lucas es un salario suficiente, ¿cierto? Va a depender de cuántas personas trabajan en el hogar, pero en general hoy día es carísimo. Chile, en general, Gran Santiago, las regiones extremas, es carísimo. Sí. Hoy día un salario de 800.000 pesos, probablemente si lo gana uno, incluso dos en un hogar de 4 personas, igual van a necesitar endeudarse para llegar a fin de mes. Solo el 19,5% aproximadamente de los trabajadores en Chile ganan más de 800.000 pesos líquidos. El 19% gana más de 800.000 pesos líquidos. Y solo el 13,8% gana más de 1 millón líquido. No te puedo creer. Esa es la realidad salarial en Chile. El 13% solamente gana más de 1 millón líquido. Y eso lo muestra la encuesta suplementaria de ingresos del INE, publicada hace un par de semanas atrás, con datos de fines del 2019. Otro término que se usa mucho, Marco, y se entiende poco, ¿no? Porque igual es enredado, ¿no? Esto de los quintiles y los deciles, ¿no? Quintil es dividir, me imagino, de todas socioeconómicamente en 5, decil en 10. Pero ahí también se producen hechos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, para hablar de quintiles, de repente en un quintil puede estar Luxich o puede estar, no sé, alguien que gana, no sé cuál es el último quintil en cuanto al promedio, o de los deciles, no sé, ¿cómo lo podrías definir tú eso? A ver, se ve mucho la desigualdad también en Chile a partir de eso. Absolutamente. De hecho, en el fondo, si uno se centra en deciles, ¿no? Que es dividir a la población en 10 partes iguales, por ejemplo, el decil 1 sería el 10% de los hogares más pobres y el decil 10, el 10% de los hogares más ricos. En el último decil, el 10% más rico, están los grandes grupos económicos como Luxich, Mate, etc. Y también está una persona, por ejemplo, que vive sola y que gana 710 lucas mensuales. Y a lo mejor trabaja y tiene que pagarse los estudios, tiene que pagarse los estudios. Una persona que gana 700.000 pesos sola, digamos. Sola, sí. Está en el mismo decil, digamos, de Luxich, que gana, no sabe cuánto gana ya a esta altura, ¿no? Así es. De hecho, una persona que gana aproximadamente 900.000 pesos, vive sola, está en el 5% más rico. ¿No? 5% más rico, junto con Luxich y con los grandes grupos económicos. Por tanto, lo que sucede es que incluso dividiendo la población chilena en pequeños pedacitos, ya no en 10, sino en veintiles de a 5, ¿no? 20 pedazos de 5% cada uno, incluso en ese 5% mayor ingreso hay muchos hogares endeudados. Porque no pueden llegar a fin de mes a pensar una que tienen distorsión también a la hora de cobrar impuestos, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Que para allá va, imagino, todo esto, igual que el concepto de pyme, que en el concepto de pyme cabe todo, ¿no? Hoy día es como la clase media, ¿no? Es como un saco sin fondo, ¿no? Es decir, pyme. De hecho, nosotros hicimos un estudio hace algunos meses atrás donde describimos y analizamos los microemprendimientos en Chile con datos de encuestas del Ministerio de Economía. Y llegamos a la conclusión de más de 2 millones de microemprendimientos, cerca del 75% es informal, ¿no? Y a la mayoría de ellos no tienen ingresos que superen el salario mínimo como utilidades. Entonces, no estamos hablando de este concepto del emprendedor que está en su casa y se quiere parecer a Bill Gates. Lo que estamos hablando es que estas pequeñas empresas principalmente operan en el comercio ambulante y están llegando a fin de mes como pueden, rasguñando. Entonces, finalmente, no están del lado de los exitosos, este concepto del emprendedor, si están del lado del mundo del trabajo, ¿no? Del que le cuesta un montón y se endeuda para llegar a fin de mes. Bueno, ustedes también han dicho que uno de los grandes sistemas que profundizó estas diferencias sociales, esta desigualdad, fue el sistema de FP. Y han hecho un estudio acabado también. ¿Por qué? Porque cómo se está invirtiendo el sistema de FP. ¿Por qué creen ustedes que ha sido así, ¿no? que se ha profundizado? A ver, lo primero que hay que decir es que Chile no tiene un sistema de pensiones propiamente tal, basado en la seguridad social. ¿Qué tiene Chile? Tiene un mercado de cuentas individuales de ahorro privado obligatorio. Eso es exótico, por decir una palabra fina, a nivel mundial. Cuando uno revisa
prácticamente todos los países en el mundo, todos podrán incorporar pilares mixtos, tendrán algún pequeño componente de privatización, los menos tienen privatización, pero todos tienen su pilar contributivo de quienes cotizan, está la seguridad social, está el reparto. Eso de que quebraron, eso es un mito, es un mito académicamente, no hay ninguna literatura que ampare ese tipo de eslogan que se dicen para defender el sistema. Entonces, cuando tú no tienes un sistema de pensiones, lo que sucede es preguntarle al sistema, ¿cumple su objetivo? ¿Cuál es el objetivo de un sistema de pensiones? Pagar pensiones, suficiente. Hoy día la mitad de las pensiones autofinanciadas por debajo de las 150 lucas, entonces la pregunta es, después de 40 años, ¿por qué sigue este sistema? Porque el único objetivo y el único rol que ha cumplido es inyectar capital fresco a los grupos económicos nacionales y también se invierte cerca del 45% de los fondos fuera del país. O sea, el júbilo acá se lo ha llevado más, los grandes grupos empresariales se lo ha llevado más el júbilo de la jubilación viene de ahí, ¿no? Así es. Que la gente que se está jubilando. Vamos a ver algunas infografías que ustedes explican esto. En la semana pasada estuvimos acá a Mauricio Baibel, periodista, ¿no? El que es el autor del Paco Gate, del Mico Gate, y que ahora hizo un libro sobre la caída de la AFP, ¿no? Como incluso esta red de subos nos dijo de cómo se ha construido este imperio llamado AFP. Esto es parte de lo que dijo, y lo conversamos, Marco, el periodista Mauricio Baibel. Mira. Las empresas que se coludieron con los pollos, el papel confort, que nos pagaron 7.000 pesos. El Grupo Mate lo siguen financiando. Bueno, fíjate que lo siguiente, el Grupo Mate recibe dinero nuestro y con eso nos pasa los 7.000 pesos. Exacto. ¿Ya? ¿Cuáles son los grandes grupos que más se benefician entonces? Bueno, son básicamente los grupos de Said, Mate, Luxich, SQM, las grandes fortunas del país son los que más reciben de esto. ¿Ya? Y uno se pregunta entonces, ¿por qué tiene que ser así este sistema? ¿Por qué nosotros, los trabajadores, vamos a financiar a empresas que nos defraudan? ¿Por qué nosotros, los trabajadores, vamos a financiar empresas que se coluden, como las farmacias o los pollos? ¿Por qué nosotros vamos a financiar empresas que dañan o destruyen el medio ambiente? Muy bien. Aparte de la entrevista que hicimos con Mauricio Baibel, lo interesante que decía Mauricio es que finalmente igual cuando, pese a las colusiones, se le está entregando dinero a la misma empresa que se han coludido. No hay un castigo del sistema en eso, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, que el Grupo Mate, dentro de lo que fue la llamada colusión del confort, del papel higiénico y la servilleta, etcétera, pasó 7.000 pesos, pero también nosotros invertimos en ello. Entonces prácticamente es como si nosotros mismos le hubiésemos pasado este dinero, ¿no? Es que esa es la particularidad del sistema, como no cumplió y nunca va a poder cumplir, porque matemáticamente es imposible que un sistema de cuentas individuales pague buenas pensiones a la mayoría de los trabajadores. Ese es su rol, ¿no? Dinamizar el mercado de capitales. Y por tanto lo contradictorio, ¿no? Y la paradoja es que los dueños de estos fondos en teoría son los cotizantes, ¿no? Sin embargo, si a los cotizantes les preguntaran dónde les gustaría invertir los fondos, y si ellos supieran realmente, lo cual en términos macro está disponible, por eso nosotros podemos hacer esos estudios, en términos micro no, yo no sé dónde mi plata exactamente está invertida, pero sí en términos macro. Y si las personas saben que se invierten en bancos, a costo bajísimo, vale decir, los bancos le pagan al fondo de pensiones menos de un 3% al año por un depósito a plazo donde invierte la plata, y después ese mismo trabajador o trabajadora va al banco y va a pedir un crédito de consumo y le van a colocar una tasa que es 10, 5 u 8 veces mayor, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. Y lo mismo, ¿le gustaría a los trabajadores y trabajadoras invertir en empresas que explotan el medio ambiente, que están condenados por prácticas antisindicales, que se coluden, que financiaron ilegalmente la política? Todas esas empresas reciben plata de las AFP a través de inversiones porque genera rentabilidad, ¿no? Porque supuestamente ayuda a mejorar la pensión. Espérate, Marco, pero te dicen, esta plata es tuya, te pertenece a ti, son tus fondos, tú luchaste por ella, son tus uñas, tu esfuerzo individual, etcétera, pero tú no puedes decir dónde la vas a invertir. O sea, yo no puedo decir, yo no quiero plata que se cueme, no quiero pasarle plata a se cueme, pero tú no puedes, ¿no? O no le quiero pasar plata a estos coludidos, sean de la empresa que sean. No, tampoco. Tú no tienes derecho a eso. No tienes derecho. Aunque sea tu plata. Claro, porque no hay participación de los afiliados de los cotizantes en las decisiones de inversión, punto uno. Segundo, esto está normado a través de la Superintendencia de Pensiones, se dice en qué tipo de instrumentos financieros puedes invertir y en cuáles no. Por tanto, si alguien quisiera, ayudemos a las empresas más pequeñas con un enfoque social que también puede generar rentabilidad, está prohibido. No, porque dicen que es muy riesgoso, que la podéis perder, pero bueno, tu plata, no sé dónde lo metes. Ya, por ejemplo, ustedes pusieron esta infografía, Marco, en la Fundación Sol, del Grupo Mate. Mira, grandes grupos económicos y fondos de pensiones que administran la AFP. El Grupo Mate recibe 4.995 millones de dólares, 5.000 millones de dólares. Exacto. ¿Esto entre qué periodo fue esto? Los fondos de pensiones
de los trabajadores y trabajadoras a través de 10 empresas, entre las que destacan el Grupo Mate. Impresionante. Así es, y esto es como la foto actual, porque si uno analizamos hoy día, ojo con esto, a pesar del primer retiro, que prácticamente ya se concretó, hoy día, a fines de octubre, las AFP cerraron con una administración de un fondo de casi 200.000 millones de dólares, a pesar del retiro. Estamos hablando que esto es equivalente a cerca del 82-83% del Producto Interno Bruto de Chile. Eso es lo que administran las AFP. Claro. De los cuales las principales AFP, estamos pensando las que tienen capitales de Estados Unidos, Cuprum, Provida y Habitat, que comparte Cámara Chilena en la Construcción con una empresa aseguradora estadounidense, controlan el 71% de los activos, 3 AFP. Increíble, ¿eh? Entonces, aquí estamos hablando que en 10 empresas del Grupo Mate, una de las cuales es la empresa de la celulosa, la papelera, donde se coludieron con el papel higiénico, todo lo que sabemos, y se invierten plata a los trabajadores en esas empresas. Increíble. También en el Banco de Mate y en otras empresas que tiene el Grupo O Mate. sea, el Grupo Mate se lleva 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Y no es el grupo que más se lleva necesariamente, pero se lleva bastante en inversiones. ¿Cuál es el grupo que más se lleva entonces? Luxich. Ah, mira, Sí. el grupo Luxich es el que más se lleva dinero de todo esto. Exacto, ha Dueños fluctuado. porque además tienen medios de comunicación, donde también luchan por mantener este sistema, ¿no? Por ejemplo, Canal 13. Absolutamente. Tiene un grupo de radios también, Canal 13 ligadas a ellos. Entonces ahí se entiende, ¿no?, de cómo se arma este poder y por qué Luxich puede perder tanto dinero en sus canales, por ejemplo, en su canal, y no le importa, ¿no? Exacto. Grandes grupos económicos entonces y fondos de pensiones estamos viendo ahí que administran la AFP. El grupo Luxich, entonces, como tú decías, Marco, 7.605 millones de dólares, ¿no? En sus 8 empresas. Entre ellas destacan, y abajo están las empresas, más abajo están las empresas CSU, Banco Chile, SAM, Quiñenco, etcétera, 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 etcétera. No, la Fundación Sol no es parte de la empresa. Y para que lo pongamos en perspectiva, esa cantidad de dinero, 7.600 millones de dólares, estamos hablando de 3% del PIB. Un poquito más del 3% del PIB aproximadamente, que a través de inversiones de los fondos de los trabajadores van a través de inversión en acciones, de bonos corporativos, bonos bancarios, al Grupo Luxich. Estamos hablando de empresas como el Banco Chile, otras empresas que han estado vinculadas con el extractivismo, etcétera. De hecho, en empresas extractivistas que han explotado el medio ambiente, han sido condenadas por dañar el medio ambiente, estamos hablando que las AFP invierten 15.000 millones de dólares. Claro. Entonces, les preguntamos a los trabajadores y trabajadoras de Freirina o de otras comunas que son estas llamadas zonas de sacrificio, les gustaría que los fondos que ellos tienen que cotizar obligatoriamente fueran a esas empresas que la pidan su territorio. Claro. Seguramente dirían que no, pero nadie les pregunta. Hoy estamos hablando, mira, el poder concentrado, Marco. Acabamos de analizar 2 grupos solamente. No hemos hablado del grupo SAID o hubo otro, ¿no? Solamente en este grupo Luxich y en el grupo Mate estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares. Claro, casi 13.000 millones de dólares en 2 grupos. Estamos hablando de 5% del PIB, Espérate, 6% si del PIB. SAID son casi 7.000 millones más, ¿no? Así es. El grupo SAID. Sí. O sea, en 3 grupos estamos llegando casi a los 20.000 millones de dólares. Ahí está el grupo SAID que estamos hablando recién, a 6.802 millones de dólares, inversiones a través de 3 empresas, Scotiabank, Coca-Cola y Parque Arauco. Este grupo SAID. Coca-Cola Andina, 6.802 millones de dólares. Mira cómo se concentra el poder, ¿no? Mucho. 3 caballeros se juntan en una mesa y tienen 20.000 millones de nuestros... Y todavía no hemos hablado del grupo Angelini, si queréis meterle cuadro. Exacto. Las pesqueras, más celulosa. Falta el grupo Sayé, que también el grupo Sayé, concentra bastante. dueño también de medios de comunicación. De medios de comunicación. Como la tercera, ¿no? Absolutamente. La cuarta, el grupo Solari también detrás, Heller Solari, dueño de Mega, de radios, también a través de Falabella, a través de otras empresas. Espérate, y no solamente estos grupos económicos, y esto lo digo como periodista, ¿no? No solamente controlan a través directamente de sus propiedades, sino que también son grandes inversionistas de publicidad. Por lo tanto, pueden darle mucha publicidad a un medio afín o estrangular a alguien que no quieren que siga hablando, ¿no? Oiga, saquen a esto, si no... O sea, podría ocurrir perfectamente dentro del poder de lo que manejan estos medios, ¿no? Ocurre todos los días y en el fondo uno dice finalmente, más allá que en todos los países del mundo existe grupos económicos, ¿no? Y existe grupos económicos bastante poderosos, el tema es que la relación entre el dinero y la democracia, cuando existe el control de los medios de comunicación, que es una de las aristas de la sociedad, que está tan concentrada y que depende de estos grupos económicos, la gran pregunta es, ¿existe un espacio democrático para informarnos en igualdad de condiciones? En absoluto. Entonces, cuando hablamos de libertad de prensa, es una libertad de prensa a la medida, ¿no? Porque
no van a publicar la columna, el medio escrito de tal, a nosotros nos pasa mucho, de tal grupo, de tal especialista, no van a invitar siempre de panelista estable a tales personas. Eso es normal que ocurra, su línea editorial. Me imagino que te ha pasado más de una vez dentro de la Fundación. Absolutamente, y otros Oye, también. 10% de retiro, a propósito de lo que estamos hablando, se está discutiendo en este momento el segundo retiro, pasa al Senado. El ministro Briones dice entonces a raíz de esto que el 80% del segundo retiro de AFP va de regalo al 2% más rico, ¿no? Es parte de lo que dice en este sitio que se llama encancha.cl. El titular de Hacienda insistió en que el proyecto para que los cotizantes saquen otro 10% de sus fondos de pensiones y que no incluye impuestos a los sectores mayores y cursos, solo beneficiará a estos últimos, ¿no? Es una polémica que está dentro de si deben pagar o no deben pagar. ¿Qué crees tú al respecto? Si tienen que pagar o no tienen que pagar impuestos este retiro de más de 2,5 millones. No sé. Hay dos cosas ahí. No sé si es el problema del titular o el ministro lo dijo tal cual, pero esa frase es incorrecta, ¿no? Porque en el fondo, quienes van a retirar, primero quedaron 1.900.000 personas en el primer retiro sin fondos. Pero nos dicen, se van a quedar sin pensión. Pero lo que no nos dicen es que un poquito más de la mitad tiene menos de 30 años, habían recién empezado a cotizar. Entonces hay que analizar las cosas seriamente. La letra chica, como claro, dice. Claro, esas personas después van a empezar a cotizar y van a... ¿cierto? Eso va a implicar un costo. Nadie puede decir de que hay cero costo, si es que el sistema se mantiene igual en 20 años más y en 40 años más. Pero el costo en la pensión es bajísimo. Las pensiones son bajísimas. Si la mediana, volvemos a nuestro concepto más importante, es 150 lucas, la pensión de la mitad gana menos de 150 lucas. Cuando calculamos el impacto del primer retiro, nosotros lo hicimos, hay un documento de la Fundación Sol disponible, el porcentaje de caída de las pensiones dependiendo de la edad que tiene la persona que retira, oscilaba entre un 5 y un 10%. Pongamos en el peor de los escenarios, 10%. Eso significa que esa persona, una persona representativa, en vez de sacar una pensión de 150 lucas a futura, va a sacar una pensión de 135.000 pesos. O sea, desde una pensión miserable a una muy miserable. Bueno, disculpa que Marco, pero ustedes acaban de sacar también una info, ¿no?, en sus redes sociales, en Instagram, también en Twitter, de que las mujeres en septiembre de este año sacaron, ¿cuánto? La mitad de las mujeres, en la mediana, sacaron menos de 80.000 pesos, 82.000 pesos. Menos de 50 lucas. Perdón, menos de 50 lucas. Sí. Menos de 50.000 pesos. Esa fue la mediana de las mujeres en septiembre. Pero mientras las AFP ganaran diario, ¿cuánto ganaron diario? Esto cuesta entenderlo y creerlo. Estos son datos públicos de la Superintendencia de Pensiones. En los primeros 9 meses de este año particular, con crisis económica, crisis sanitaria, las AFP ganaron 888 millones al día. Veamos la gráfica, ¿no?, para que nos quede muy claro, Marco, lo que estamos hablando. Ahí están. Este es el promedio de utilidades de la AFP a septiembre de 2020, plena pandemia, ¿no? Ahí está cada uno. El sistema sacó de utilidades 243.387 millones. Exacto. Está bien dicho, ¿no? Está bien que con dicho. tantos ceros como parece cómputo la Teletón esta cuestión. Sí, está bien dicho. Ya, y diario ahí lo que decía Marco, ¿no? Casi 900 millones de pesos diarios, las utilidades. Ojo, utilidades. Utilidades. Y el año pasado, como era un año donde aquí hay júbilo. Aquí hay júbilo. como se ganó más, el año pasado fue mejor, las utilidades diarias superaron los 1.000 millones el año pasado. Muy bien. Oye, bueno, Marco, gracias por haber venido. Y gracias también por esto, no por estos gráficos que ustedes, como te decía, le han puesto rostro, ¿no?, a la economía, le han puesto dramatismo real de cómo se está viviendo, cómo vive la mayoría de los chilenos y chilenas hoy con esta economía, este modelo, ¿no?, que como tú decís, por fuera parece una linda casa, ¿no? Así que cuando quiera, invitado nuevamente, a Stock disponible. Muchas gracias. Chao, Marco. Chao, Fred. Muy bien, hacemos una pausa. ¿Y qué está ocurriendo en Perú? Vamos a hablar con un analista peruano desde allá para saber qué está pasando en estos días en que el presidente peruano alcanzó a durar menos de una semana, ¿no? 6 días duró el señor Manuel Merino. Vamos a hablar con Ramiro Escobar, ¿no?, analista político peruano. No te vayas de la sintonía. Seguimos en el escenario del poder, Stock disponible y por la libre expresión. Volvemos.